Buenas tardes a todos. Mi nombre es María Jessica Liani. Yo soy graduada de esta universidad y también profesora de la Diplomatura en Derecho Sanitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Me desempeño en el ámbito judicial como defensora pública curadora de la Defensoría General de la Nación. Pero esta tarde me convoca a ser la anfitriona para la presentación de la obra del doctor Federico Menéndez, Objeción de Ciencia. Esta obra está publicada por la editorial Tirán Lo Blanche. Para esto contamos con un panel de lujo, con el doctor Alberto Bianchi, que es presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, con el doctor Miguel Podestá, presidente de la Academia Nacional de Medicina, y con el rabino doctor Fischel Fernando Slagen, miembro ordinario de la Pontificia Academia para la Vida. Estos expositores nos van a enriquecer con sus conocimientos y sus reflexiones acerca de la obra del doctor Menéndez. Para iniciar este panel vamos a dar paso a los expositores, pero antes voy a hacer una breve reseña de su currículum, sin perjuicio de que su valiosa trayectoria ya es conocida por todos ustedes. En primer lugar va a hablar el rabino Fischel Fernando Slagen, quien es doctor en filosofía con una reconocida trayectoria en el campo de la bioética, donde se ha destacado por su aporte académico y por su participación activa en debates contemporáneos sobre la defensa de la vida y de la dignidad humana. Ha intervenido como asesor, consultor y disertante en ámbitos legislativos, universitarios y gubernamentales en distintos países, aportando una mirada ética, interdisciplinaria y rigurosa sobre cuestiones bioéticas complejas. Es miembro ordinario de la Pontificia Academia para la Vida, uno de los organismos más prestigiosos en el análisis y desarrollo de la bioética a nivel internacional. Su labor ha sido reconocida en diversas oportunidades. Fue distinguido por el Senado de la Nación con la mención de honor Domingo Faustino Sarmiento, el máximo reconocimiento que otorga esa institución, y en 2019 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo declaró personalidad destacada en el ámbito de la cultura. Un pensador profundo y un referente indiscutido en el diálogo entre ética, filosofía, ciencia y vida. Rabino doctor Slagen, tiene la palabra. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al doctor Federico Menéndez por la invitación. A las autoridades de la Universidad Austral, por supuesto. Cuando el doctor Menéndez tuvo la amabilidad, y espero que no se haya equivocado, porque después de la presentación tengo que decir algo mínimamente inteligente, de invitarme, la verdad que para mí fue un honor. Cuando leí el libro, su tesis, ¿no es cierto? La verdad que es un aspecto jurídico, la objeción de ciencia, que hasta ahora yo no había leído con esa profundidad, con esa extensión, con esa rigurosidad y con esa aplicabilidad. Por eso cuando digo que la tesis del doctor Menéndez, objeción de ciencia, constituye un aporte doctrinal de gran calado en el campo del derecho sanitario y la bioética, porque su propuesta, que es básicamente la de formular la objeción de ciencia como instrumento jurídico autónomo, derivado de la libertad de actuación profesional y destinado a proteger la integridad técnica del acto médico frente a exigencias normativas, jurídicas, judiciales, o de pacientes que contravengan la lex artis, dialoga fructíferamente con aportes bioéticos provenientes tanto de la tradición religiosa como con las reflexiones prácticas sobre la objeción personal e institucional. El cruce entre ambas tradiciones, jurídico, médica y bioética religiosa, no solo legitima la novedad conceptual del doctor Menéndez, sino que aporta criterios operativos útiles para su delimitación. Y además reafirma que este instituto, la objeción de ciencia, está destinado a proteger la integridad técnica del acto médico y a evitar que el profesional sea compelido a ejecutar intervenciones contrarias a la lex artis, la evidencia científica o los estándares prudenciales que estructuran su responsabilidad. Desde la bioética religiosa se aporta
una clave interpretativa crucial, que es la distinción entre mandatos absolutos y mandatos que se suspenden frente al peligro de muerte, lo que en términos kantianos seculares constituiría los imperativos categóricos e imperativos hipotéticos respectivamente. En la Biblia y la tradición oral, la ley preceptual establece que salvaguardar la vida tiene primacía frente a todo precepto, con excepción solamente de tres. Es decir, todo precepto se suspende ante el riesgo vital. Y para los supuestos clínicos que interesan al doctor Menéndez, como por ejemplo terapias experimentales, tratamientos sin evidencia o procedimientos que pueden causar daños significativos, la tradición bíblica ofrece herramientas hermenéuticas para ponderar obligaciones, permisiones y deberes de asistencia sin sacrificar la integridad profesional ni desproteger al paciente. Y este fundamento permite entender por qué, en contextos extremos, la obligación de no facilitar una transgresión puede matizarse y por qué la asistencia profesional o su negativa debe calibrarse con atención al daño real y al riesgo laboral del objetor. Y esta perspectiva, la del doctor Menéndez, añade elementos operativos que completan la arquitectura propositiva de su tesis. La tradición bíblica, por ejemplo, distingue entre facilitar activamente una transgresión, lo que suele estar prohibido, y actuar de modo auxiliar en situaciones donde la acción prohibida se produciría de todos modos. En comentarios exegéticos, responsas o jurisprudencia religiosa moderna, se permite, por ejemplo, en la práctica, autorizar a ciertos actos auxiliares cuando la negativa del profesional implicaría un daño mayor, como por ejemplo pérdida de empleo, de protección extrema o riesgo de autolesión del paciente. Y estas distinciones son relevantes para articular los deberes que el doctor Menéndez propone en su tesis, tal como por ejemplo el deber de exteriorizar motivos, el deber de derivar, posibilidad u obligación de prestar o de prestación sustitutoria, y ayudar también a trazar límites razonados a la objeción de ciencia como derecho humano. Ahora bien, un aporte decisivo de la tesis de Menéndez es su diagnóstico profundo de las amenazas que hoy subvierten el sistema sanitario. Menéndez identifica tres procesos que distorsionan la medicina moderna, que es la charlatanería y la pseudociencia, la experimentación inadecuada con pacientes y la despersonalización del acto médico, y además describe 6 fantasmas, como dice el doctor, que deterioran tanto la confianza pública como la autonomía profesional. La medicina subvertida, el acto médico inválido, el paciente desprotegido, el poder público irrazonable, la profesión burocratizada y el médico irresponsable. Estos escenarios constituyen precisamente el tipo de situaciones en las que la tradición religiosa, al igual que la tesis de Menéndez, autoriza o exige formas de objeción fundadas en la protección de la vida, la integridad, la prudencia clínica y la responsabilidad moral de la gente. En este sentido, el doctor Menéndez demuestra que la objeción de ciencia emerge del núcleo esencial de la libertad de actuación médica, diagnosticar, prescribir y tratar según ciencia y conciencia técnica, sin la cual el acto médico se degrada en un procedimiento mecánico e irreflexivo. En el plano teórico-jurídico, Menéndez expone con precisión cómo la objeción de ciencia se distingue de la objeción de conciencia. No parte primariamente de convicciones morales o religiosas, sino de razones técnico-científicas y de la libertad profesional protegida por el sistema de derecho. Esta distinción es crucial porque evita la confusión que conduce a reivindicaciones indeterminadas, todas válidas como conciencia, y que en la práctica pueden convertir la objeción en una herramienta de bloqueo ideológico. La propuesta del doctor Menéndez exige, además, criterios de prueba y límites estrictos como evidencia científica, materia esencialmente médica, imposibilidad de invocarla en urgencias vitales, prohibición de apoyarla en pseudociencia, todo ello que hace jurídicamente incompatible con la protección de los pacientes y la gobernanza sanitaria. Un aporte fundamental de su obra es demostrar que la objeción de ciencia debe ser reconocida como un derecho humano autónomo, no como una derivación accidental de la libertad de conciencia. Este carácter de ius fundamental
se vincula directamente con la dignidad del profesional como agente racional y moral, y con la responsabilidad que tiene sobre bienes básicos como la vida y la salud. Esta fundamentación coincide plenamente con el principio bíblico según el cual la persona es responsable ante la verdad práctica y no únicamente ante la obediencia formal, y con la afirmación de que la agencia moral no puede ser anulada por mandatos injustos, irracionales o técnicamente dañinos. La reflexión histórica y cultural que podemos observar de antiguo es el caso de Antígona, de Sófocles, y en el caso de Rizpah, la mujer que figura en el libro 2 del libro segundo de Samuel, en el capítulo 21, que ilumina aún más este punto bien detallado y jurídicamente argumentado por el doctor Menéndez. Rizpah, concubina del rey Saúl, permaneció 7 meses en un peñasco vigilando los cadáveres de sus hijos, para evitar su profanación, logrando que el rey David rectificara su decisión y les otorgara digna sepultura. Su objeción, ejercida desde la dignidad y el valor comunitario, produjo un cambio institucional. En cambio, Antígona desafía al rey Creonte priorizando las leyes divinas sobre las estatales. Su objeción es firme, es ética, es sublime, pero no logra revertir la decisión del Estado, desembocando en tragedia y su muerte. Ambos casos, similares en la naturaleza de la objeción, pero distintos en sus resultados, revelan que la eficacia y la legitimidad de toda objeción dependen del marco cultural e institucional que las recibe. En sistemas rígidos, centrados en la objeción mecánica, la objeción genera martirio, y en sistemas con espacio de corrección, diálogo y revisión, o como diría, de una ética discursiva, como diría Jürgen Habermas, la objeción produce reforma y produce justicia. Este análisis cultural resuena con la advertencia del doctor Menéndez sobre los peligros de la obediencia mecánica, apoyada en la obra de Hannah Arendt y los experimentos de Milgram y Burger. La reducción del profesional a un ejecutor acrítico constituye una forma contemporánea de la banalidad del mal sanitario. La objeción de ciencia aparece así como una herramienta para recuperar la agencia moral del profesional frente a órdenes irracionales o técnicamente perjudiciales. Más concretamente, la objeción personal e institucional subraya que la protección del objetor no puede soslayar la responsabilidad institucional. Los hospitales, las aseguradoras, los servicios públicos deben prever rutas de derivación, mecanismos de cobertura alternativa y salvaguardas laborales. El doctor Menéndez incorpora ya deberes correlativos como la prestación sustitutoria, la derivación obligatoria y el control posterior, pero la experiencia práctica y el derecho comparado muestran que es imprescindible blindar institucionalmente estas garantías mediante protocolos escritos, registros de objeciones justificadas, comités técnicos y canales de reclamos para pacientes que queden sin atención. Esta arquitectura institucional evita que la objeción se traduzca en una renuncia de facto al derecho del paciente. Asimismo, la tesis de Menéndez destaca la necesidad de instancias de revisión ulterior que permitan evaluar ex post los motivos científicos invocados por el profesional, consolidando así un equilibrio entre autonomía clínica y control institucional razonable. Su tesis también subraya que la objeción de ciencia no solo protege al profesional, sino también fortalece la legitimidad del sistema sanitario, racionaliza la toma de decisiones públicas, operativiza la Constitución, devuelve competencia a los órganos naturales, impulsa el talento humano y preserva la democracia participativa. Estas funciones institucionales coinciden con el modelo de Rizpah, la mujer del libro 2 de Samuel, donde la objeción no destruye el orden, sino que lo corrige y se articula perfectamente con los modelos bioéticos religiosos, donde la objeción se orienta a restaurar justicia y no a fragmentar el sistema. Finalmente, la tesis entre la novedosa y excelente propuesta jurídica de Menéndez y la tradición bioética religiosa ofrece una regla práctica, la cual radica en que la objeción de ciencia es legítima cuando se funda en discrepancia científica razonada y acreditable, no deja al paciente sin alternativa razonable, sea por derivación, suplencia o sustitución, respeta límites de urgencia o emergencia y criterios estrictos de evidencia, y se ejercita con deberes de transparencia y registro institucional que permitan revisión ex post.
Esta combinación de estas cuatro variables preserva la libertad profesional, que es el elemento humano constitutivo del oficio médico, sin sacrificar la tutela de la salud pública ni la protección individual de los pacientes, y en este punto confluyen la audaz tesis de Menéndez y las normas prudenciales de la tradición religiosa. En suma, la objeción de ciencia del doctor Menéndez aporta una teoría sólida, original y operativa, conjuga de manera armoniosa con la bioética religiosa y con los modelos contemporáneos de objeción personal e institucional. La confluencia permite transformar una figura todavía incipiente en el derecho comparado en un instituto jurídicamente robusto, éticamente razonable y socioculturalmente legitimado, al menos en la civilización judeocristiana occidental, capaz de proteger tanto la autonomía epistémica del profesional como el derecho del paciente a recibir una atención conforme a la evidencia científica, la razón práctica y la dignidad humana. Por ello, en tiempos de creciente judicialización, expansión de pseudoterapias y presiones institucionales, la objeción de ciencia en la tesis del doctor Menéndez se revela no solo como una herramienta jurídica, sino como una condición esencial para preservar la integridad misma del acto médico y la confianza social en la medicina. Muchísimas gracias. Le agradecemos al rabino Schlagen por la claridad y la profundidad de su aporte. Y ahora vamos a darle la palabra al doctor Miguel Podestá, a quien voy a presentar brevemente. El doctor Miguel Podestá es médico urólogo y doctor en medicina por la Universidad de Buenos Aires, donde obtuvo su título con diploma de honor. Se especializó en urología pediátrica, formación que completó con estancias de perfeccionamiento en prestigiosos centros del Reino Unido. Ha desarrollado una amplia trayectoria asistencial, docente y de investigación, integrando y luego dirigiendo durante décadas la unidad de urología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, donde además conduce el laboratorio de urodinamia del CONICET como investigador independiente ad honorem. A lo largo de su carrera ha publicado numerosos trabajos científicos, capítulos de libros y disertado en congresos nacionales e internacionales. Su labor ha sido reconocida con premios y distinciones, entre ellas el título de Maestro de la Medicina Argentina. En el ámbito institucional, desde 2013, es miembro titular de la Academia Nacional de Medicina y desde 2024 su presidente. Es un profesional que ha sabido integrar con excelencia la medicina asistencial, la formación de nuevas generaciones de médicos y la investigación científica. Le agradecemos y lo escuchamos, doctor Maestro. Gracias. Gracias. Buenas tardes, autoridades presentes, señoras y señores. Me siento honrado de haber sido invitado a efectuar la introducción del libro Objeción de Ciencia, en el cual el profesor y magíster doctor Federico Menéndez, de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, aborda con talento y conocimiento los desafíos que presenta el ejercicio profesional de la ciencia médica y desarrolla con pericia la introducción de una herramienta emergente conocida como objeción de ciencia. Afirma el autor que el derecho no resulta ajeno a la medicina, sino que se encuentra en diálogo continuo con ella. Y esto lo dice con justa razón. El libro consta de 6 capítulos. En cada uno de ellos establece de manera detallada y minuciosa el marco conceptual de la libertad de actuación médica, así como el concepto de objeción de ciencia médica y los instrumentos operativos correspondientes. Asimismo, cada capítulo está acompañado de una extensa y recomendable bibliografía. La obra destaca que la objeción de ciencia es una herramienta fundamental para proteger bienes tan preciados como la vida y la salud, otorgando a los profesionales la autonomía técnica necesaria
para actuar conforme a la certidumbre clínica, sin presiones indebidas de pacientes, de sus representantes o de autoridades. Este enfoque garantiza que la atención médica esté apoyada por un juicio racional y por la medicina basada en la evidencia. En su libro, el autor define la libertad de actuación médica como una condición indeclinable del ordenamiento sanitario y por ende del médico que lo faculta a elegir el tratamiento que considera más adecuado para el paciente según su criterio científico. Señala también que la autonomía científica es una nota distintiva de la medicina y de todo el sistema sanitario, la cual se ejerce a través de códigos de ética, estándares de práctica profesional, protocolos médicos, comités de auditoría, acreditación y certificación. Estos instrumentos constituyen una garantía de idoneidad para la sociedad y nunca deben ser reemplazados por regulaciones emanadas de entes estatales o privadas. El autor hace referencia a casos que problematizan el ejercicio de la medicina y analiza situaciones en las cuales se intentó restringir la libre actuación médica, obligando al profesional a practicar una mala medicina mediante leyes, decretos, sentencias judiciales o en otras ocasiones por la solicitud directa del paciente. Los ejemplos son varios. Por razones de tiempo, solo mencionaré a las estrategias no terapéuticas para pacientes psiquiátricos, los abortos no terapéuticos y el diagnóstico prenatal, y las terapias de reafirmación de género de menores, recientemente muy cuestionadas en diversos medios e instituciones. En su libro, el doctor Menéndez advierte la diferencia entre la objeción de conciencia, que protege la integridad moral y las convicciones personales o religiosas del profesional, de la objeción de ciencia, que se fundamenta en criterios técnicos y científicos, como ya se dijo, y busca preservar la salud y el bienestar del paciente. El lector puede advertir en el curso de los capítulos del libro que el autor aclara que el nombre objeción de ciencia proviene de la deontología y del ámbito jurídico, haciendo referencia a un principio legal conocido como primacía de la realidad. Las cosas son como son y no como las partes aseguran que son. También pone de manifiesto que la objeción de ciencia posee un respaldo legal para el profesional que la ejerce, con el fin de evitar sanciones. Esta es otra circunstancia que la distingue de la objeción de conciencia. En síntesis, la objeción de ciencia tiene naturaleza de derecho humano, derivado de la libertad de actuación médica, y contempla una dimensión subjetiva y otra objetiva, pudiendo manifestarse como deber del profesional. La objeción de conciencia deriva de la libertad ideológica o religiosa, aunque ambas tengan origen en la libertad de conciencia. La primera se basa en evidencia científica, la segunda en las convicciones personales. La objeción de ciencia expone un conflicto entre dos normas que indican un deber. La de conciencia refleja un conflicto entre un deber
y una libertad protegida. La objeción de ciencia protege la vida y la salud. La objeción de conciencia protege la religiosidad. La objeción de conciencia puede restringirse en determinadas situaciones de urgencia. Esto no ocurre con la objeción de ciencia. Finalizo felicitando nuevamente al autor del libro, quien a lo largo de sus páginas ha dado visibilidad a la objeción de ciencia y a la relevancia que ésta posee para la práctica médica y la bioética, con una envidiable potencia explicativa. Muchas gracias. Al doctor Podestá por haber compartido con nosotros esta perspectiva desde el ámbito de la medicina tan interesante para este panel. Y ahora le vamos a dar la palabra al doctor Alberto Bianchi. Antes lo voy a presentar brevemente. El doctor Alberto Bianchi es abogado y doctor en Derecho, formado en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad de Buenos Aires, donde su tesis doctoral fue recomendada al Premio Facultad. Es un jurista de obra prolífera, exhaustiva y profunda, con más de 300 trabajos publicados, entre libros y artículos especializados en Derecho Constitucional y en Derecho Administrativo, difundidos tanto en revistas académicas de referencia como en medios de circulación nacional. Su trayectoria ha sido reconocida en múltiples oportunidades. Recibió, entre otros, el Premio CONEX en Humanidades en la disciplina Derecho Constitucional, y distinciones de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba. Es profesor en la Universidad Católica Argentina, en la Universidad de Buenos Aires y en esta Casa de Estudios, y ha sabido integrar con maestría la actividad profesional, la docencia universitaria y la investigación jurídica. Desde 2013 es miembro del número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, institución que este año lo honra como su presidente. Un jurista agudo, riguroso y de referencia obligada en nuestro país. Le damos la palabra al doctor Bianchi. Muchas gracias, muy buenas tardes. Siempre es un placer estar en la Universidad Austral. Y la verdad que en mi caso es un placer que se renueva casi a diario. Enseño aquí. Estoy fuertemente ligado a la Universidad Austral desde sus comienzos, y allí con mi querido amigo Alfonso Santiago hemos recorrido ya un largo camino. Tiene más de 30 años y no para de dar frutos esta universidad, y uno de ellos es este, un fruto magnífico que nos ofrece ahora el doctor Federico Menéndez, a quien le agradezco la distinción que ha tenido de invitarme a este panel con tan distinguidos profesionales. Quisiera decir algo que va a parecer una novedad, pero no lo es. La tesis del doctor Menéndez es una tesis doctoral. Usted dirá, claro, qué genialidad, doctor Menéndez. Es que hay tesis doctorales que no son tesis doctorales. Hay tesis doctorales que son a veces largas descripciones de fenómenos que ya existen, que están descubiertos, que pueden aportar, por supuesto, y son valiosas, pero no están investigando un objeto nuevo, lo están describiendo quizás de otra manera. La tarea que ha llevado a cabo el doctor Menéndez en este trabajo es mucho más importante que eso. ¿Por qué? Porque lo que encontró en un estado larval, para muchos desconocido o poco conocido, o que podía estar en la mente de alguien, pero intuitivamente ha logrado aislarlo, lo puso bajo el microscopio, ya que estamos entre médicos hablando del microscopio, aunque yo del microscopio sé muy poco, porque soy abogado. Y lo puso bajo un microscopio, lo ha ampliado, lo ha desarrollado, por absolutamente riguroso, ha planteado una hipótesis, la ha demostrado y ha llegado a conclusiones. Eso es una tesis doctoral, en mi opinión. Y lo ha hecho bien, y además no ha necesitado 3 volúmenes para hacerlo, porque todo eso está condensado en un libro que parece pequeño, pero es muy grande. Es muy grande por sus proyecciones, es muy grande por su interés. Si bien es un libro que está enfocado en la función de ciencia de los médicos, yo diría que esto corre transversalmente a todas las profesiones, porque todos los profesionales podemos tener, y las tenemos, objeciones de ciencia,
Yo también podría llamarlas objeciones de conciencia científica. Estamos acostumbrados a hablar de la objeción de conciencia moral o religiosa. ¿Por qué? Porque no puedo ser obligado a hacer algo que va en contra de mi religión, principios éticos. Pero tampoco puedo ser tampoco puedo estar obligado a hacer algo que va en contra de mi conciencia técnica, de mi conciencia científica, de los conocimientos que tengo y que están comprobados, y que de llevar adelante esa conducta a la que se me obliga, lejos de producir un bien, va a producir un mal. Esto, por supuesto, en el campo de la medicina es absolutamente sensible, pero no es menos en otros campos. Los abogados, por ejemplo. Voy a hablar de los abogados porque soy abogado. Si viene un cliente y nos pide que llevemos adelante un caso de determinada manera, y nosotros sabemos que es un camino errado, ¿debemos estar obligados a hacerlo? Mire, quiero que usted haga un juicio expropiación, porque usted no tiene un problema de expropiación. Mire, quiero que usted plantee una acción de habeas porque usted no tiene un problema de habeas corpus. Mire, yo quiero que me juicie un juicio por jurados, y no le conviene, porque si me juicio un juicio por jurados lo van a condenar. Eso es una objeción de ciencia, no es una objeción de conciencia. Cuando tú eso es una objeción de conciencia técnica. Mire, yo no voy en contra de mis principios, en contra de mis conocimientos, en contra de lo que creo que va a ser erróneo y dañino para usted. Y este es el valor de esta tesis, porque este derecho, que como bien dice el doctor Menéndez, es un derecho humano y lo demuestra, hasta ahora estaba quizás oculto en el pensamiento embrionario de muchos, pero no estaba desarrollado. Hoy tiene un libro, tiene una demostración, tiene un método y puede ser analizado. Y seguramente generará una gran cantidad de debates esta cuestión. Pero el disparador es esta tesis, esta auténtica tesis. Hace algunos años tuve que defender un caso de un aborto. El aborto es un típico caso de objeción de conciencia. Pero en realidad este no era un caso de objeción de conciencia, era un caso de objeción de ciencia. Pero yo en ese momento, cuando lo tuve que llevar adelante, no tenía el libro a mano del doctor Menéndez. Si lo hubiera tenido, lo hubiera citado. El caso era el siguiente. Una joven de 18 años, violada por su padrastro, por cumplir 15 reunidos, quedó embarazada, y lo que hacen habitualmente las chicas en esa comisión, va a una organización clandestina y le dan misoprostol. Toman misoprostol sin una recomendación médica, sin un control del médico, y se lo suministra por su cuenta, y empieza a sentirse mal, tiene hemorragias, va a una institución, a un hospital pequeño, le pide que le practiquen el aborto, y en el hospital le dicen, mire, acá no tenemos medios para hacerlo, pasa a otro hospital, al hospital de Chipolletti. Allí la recibe un médico de guardia. El médico de guardia advierte que esta chica tiene un momento, voy a leer para no equivocarme, llega derivada de otro sanatorio de menor complejidad en ambulancia con suelo colocado, con temperatura de 39 grados y medio, un microbio infeccioso, tenía 17.500 leucocitos y 110 pulsaciones. Cursaba un embarazo de 21 semanas con un feto de 500 gramos y con contracción producto de la ingesta de misoprostol. El médico que la recibe, y no tiene ningún antecedente esta chica que viene sin historia clínica, llega sin el consentimiento informado, dice, yo la puedo dar en este momento. Lo que está planteando, lo que planteó el médico en ese caso, no era por supuesto el médico no tenía los elementos técnicos jurídicos para decirlo, pero estaba planteando una objeción de conciencia. No importaba si este médico estaba a favor o en contra del aborto, si creía que alguna persona humana en ese efecto de 500 gramos o no la había. No. Lo que estaba diciendo, yo no puedo practicar a esta chica un aborto en estas condiciones clínicas. Lo que tengo que hacer es modificar las condiciones clínicas, bajar la fiebre, prevenir la infección y después veremos si aborta o no aborta. Una vez regularizada su situación en el curso de la guardia, la mañana siguiente a las 8 de la mañana, el médico se le entrega a otro profesional. Y esta chica queda en manos de otra profesional. Una organización de derechos humanos lo denuncia a este médico por no haber hecho el aborto, por haberse negado a hacer el aborto. Y es condenado a un año de prisión en suspenso. El caso lo conocí porque llevé el recurso ante la Corte Suprema.
Era un caso interesante para que la Corte Suprema se involucrara. Se estimaron que el artículo 280 en un mes. Para quienes no son abogados, el artículo 280 le permite que rechazaban recursos en forma discrecional. El rechazo de la sentencia o el rechazo que es un caso que nos interese. Caramba, es un caso para interesarse. Lo cierto es que esta objeción que planteaba este médico no era una objeción de conciencia, era una objeción, en todo caso, de conciencia técnica. No puedo practicar en mi paciente un acto médico que va en contra de su salud, la voy a matar. Esto mismo se traslada, insisto, a todas las profesiones. No podemos obligar a un arquitecto o a un ingeniero a que construya un edificio que se va a caer. Recuerden el caso de los economistas de Stalin. En la década de los años 30, Stalin ordenó a su ministro de Economía que pusieran las granjas colectivas. Todos sabían que era un fracaso, que iba al fracaso. Stalin los obligó. Las granjas colectivas, como todos sabemos, fueron un fracaso. Provocaron una hambruna gigantesca en Ucrania. 5 millones o 6 millones de muertos de hambre. ¿Qué hizo Stalin? Condenó a muerte a los economistas por no haber llevado adelante bien el plan. Así había una objeción de conciencia, había una objeción de ciencia económica. Mire, esto es una ruina, este plan económico es una ruina. Lo que pasa es que en el régimen de Stalin nadie se podía oponer. Pero sin llegar a esos extremos, sin llegar a esos extremos de absoluto totalitarismo. Y sigo con el ejemplo de los abogados, que un abogado público que está en relación de dependencia con alguna dependencia estatal puede ser obligado a llevar adelante un juicio bajo determinadas estrategias que no sean las correctas y que en su conciencia profesional, técnica, sea incorrecto. En este caso, lo que debe primar es la libertad profesional. Para eso ejercemos profesiones liberales. Entonces creo, para concluir, porque no quiero guardar demasiado, que este es un libro fundamental. Este es un libro fruto de esta Universidad Austral tan productiva, tan generativa, tan dinámica, en parte gracias a la labor de los profesores y metódica, y de sus discípulos, como Fernando Pérez, quienes felicito realmente y les hago votos fervientes para que estos frutos de la Universidad Austral sigan produciéndose. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor Bianchi por su claridad, por los ejemplos y sus reflexiones a partir de su expertise como abogado. Y ahora vamos a escuchar al autor del libro Gestión de Ciencia, el doctor Federico Menéndez, quien es profesor e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y es codirector de la Diplomatura de Derecho Sanitario también de esta Casa de Estudios. Este libro nace de una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando la medicina se convierte en experiencia de vida? Y objeción de ciencia es la respuesta que yo propongo a esa inquietud. Si bien este libro es fruto de años de investigación, no pretende ser un tratado para especialistas, sino más bien una invitación a pensar sobre algo que nos involucra a todos. Concretamente, ¿puede ser un médico responsable si no es libre para decidir? ¿Qué ocurre cuando la técnica queda subordinada a mandatos que contradicen la evidencia? Estas páginas defienden la idea, que puede sonar un poco disruptiva, al menos en algunos sectores posmodernos, que la libertad médica no es un privilegio, mucho menos un privilegio corporativo, sino es una garantía para el paciente. Y la objeción de ciencia no es rebeldía, sino racionalidad. Es el derecho y el deber del profesional a decir que no, cuando una orden contradice la evidencia y pone en riesgo la salud de terceros. Ejemplos sobran. Pensemos en médicos obligados judicialmente a aplicar tratamientos sin evidencia, presiones de jefes para seguir protocolos rígidos ignorando la singularidad del paciente, sentencias que obligan a asistir partos domiciliarios en condiciones inseguras, o brindar terapias irreversibles como los bloqueadores hormonales en menores, recientemente objeto de una declaración permanente de la Academia Nacional de Medicina. Y este libro no es teórico, habla de casos reales.
Analiza normas y muestra que a veces el rey está desnudo. Propone algo que parece obvio, pero no siempre se cumple, que la medicina se guíe por ciencia y prudencia, no por órdenes externas guiadas por intereses que nadie confiesa. Y en definitiva, donde se niega la libertad del profesional, no solo se erosiona su dignidad, sino que se compromete la vida de quienes confían en él. Y aquí viene la invitación. Esto no es un problema ajeno, como si fueran otros los que están expuestos. Somos nosotros, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros amigos. La próxima decisión sobre nuestra salud podría no depender de la evidencia ni de nuestro mejor interés, sino de un acto administrativo, de un protocolo o incluso de un contrato. Un paréntesis. Pensemos en los contratos de alquiler de vientre cuyas cláusulas permiten a la comitente mantener con vida o no a la mujer gestante en caso de padecer una enfermedad terminal. Este es el mundo del derecho, la ética y la medicina en la que nos toca vivir. Y la pregunta es, ¿qué clase de sistema queremos construir? ¿Uno que premie la obediencia de vida o uno que defienda la evidencia, la libertad y la dignidad? La respuesta no es teórica, insisto, nos involucra a todos. Pero hoy no estamos solo ni principalmente para advertir, sino que estamos para celebrar. Porque a pesar de las dificultades, yo personalmente creo en el valor del pensamiento libre, la capacidad de diálogo y la posibilidad de construir un sistema más humano. Y celebrar es un acto profundamente humano. Festejamos la vida en los cumpleaños, los logros en cada aniversario, los encuentros que nos marcan, y presentar un libro es, en el fondo, es una fiesta. Una oportunidad para agradecer, para compartir, para brindar por lo que hemos hecho y por lo que todavía se puede seguir haciendo. Ningún logro, si es que este libro se puede considerar un logro, es mérito solo de su autor. Pertenece también a todos los que de alguna manera participan en el camino que eso hizo posible. Por eso corresponde agradecer. En primer lugar, a mi familia, en especial a mis padres, de los cuales aprendí que el trabajo es el amor hecho visible. Y su ejemplo de laboriosidad ha sido un norte constante, ¿no? Entonces, si este trabajo tiene algo de bueno es porque está hecho con esa entrega, con ese sacrificio que uno primero aprende de ello. A mis amigos que me acompañan en el camino de la vida, por estar cerca, por celebrar conmigo, por escuchar con interés y por preguntar con paciencia. A la editorial Tirán-Lo Blanche por apostar a esta investigación. Publicar en esta editorial es un honor, no solo por la calidad humana y profesional del equipo, sino porque, debo decirlo, ocupa el primer puesto del ranking SPI como editorial jurídica más prestigiosa de Iberoamérica, y que este libro forme parte de su catálogo es para mí motivo de gran satisfacción. A la Academia Nacional de Medicina por haber otorgado el aval intelectual a esta obra. Tu respaldo me honra y me compromete y confirma que un diálogo entre derecho, ciencia y ética no solo es posible, sino necesario. A Inés, nuestra anfitriona, por su calidez, por hacernos sentir a todos como en casa, que es en definitiva donde estamos. La Facultad de Derecho, por garantizar siempre la libertad de cátedra, conjugándola con los más altos estándares de exigencia académica. A mis colegas del claustro y en particular a los del Departamento de Derecho Administrativo, en la persona de Miriam Ibanega y Julio Pablo Comadira, su procurador del Tesoro. Gracias por compartir conmigo este proyecto que dialoga y se abre al mundo sin perder su identidad. A mis alumnos de grado y posgrado por ser parte esencial del camino. Cada clase es un verdadero estímulo para seguir investigando y escribiendo. Y ustedes me recuerdan que la universidad es un espacio vivo donde el conocimiento se edifica a partir del diálogo racional y honesto. A mis colegas del Comité Institucional de Evaluación y del Comité de Bioética del Hospital Austral, con quienes comparto la tarea de pensar los límites y las posibilidades de la ciencia en clave de dignidad humana. A Alfonso, mi mentor, y que con su entusiasmo tan característico me ha iniciado la vida académica, siempre le voy a estar muy agradecido. Y me permitirán ahora hacer una mención particular a los distinguidos oradores que me precedieron. Ellos me han hecho un regalo que no puedo dejar de agradecer, que es su presencia, la lectura atenta, la decisión de acompañarme hoy. Y como todo regalo debe ser correspondido, pensé en algo que tuviera sentido para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, para un médico, un jurista y un filósofo, como ahora les van a entregar en este momento. Entonces, y me voy a detallar un momento porque esto me parece que vale la pena. Es que cada uno tiene dos regalos, ¿no? Entonces, el primero es algo un poco más profano,
que es una botella de vino, porque, como alguien dijo alguna vez, el vino representa la dimensión festiva de la vida. Y esta es una ocasión, además de ser académica, es festiva, verdaderamente. Y esta celebración es un encuentro, pero también es una manifestación de mostrar gratitud. Y el segundo regalo es algo un poco más pensado, que pueden abrirlo si quieren, que es la imagen de un personaje que está impresa en un papiro y está hecha especialmente para esta ocasión. Y el personaje es Moisés. Y le voy a decir por qué. Moisés en la tradición bíblica representa una figura que reúne, a mi juicio, tres dimensiones esenciales. Por un lado, el legislador, porque entrega las leyes a su pueblo. Por otro lado, el galeno, el médico, porque cuando los suyos fueron mordidos por la serpiente, los curó levantando una de bronce, recordarán el episodio del Éxodo. Y el filósofo, porque es el primero de los que se acerca a la verdad, en el episodio de la zarza ardiente. Entonces, primero que llega al conocimiento de la verdad de manera directa. Y en esa figura, a mi juicio, se condensan el derecho, la medicina y la filosofía. Así que con este gesto tan modesto, quiero expresar mi gratitud a las tres personas que me precedieron y que me hicieron el regalo de leer la obra esta. Y finalmente, como no puede ser de otra manera, agradecer a Dios, personal y de rostro humano, por dar sentido y significado a cada momento de mi vida, por enseñarme que la verdad no es una idea, sino una presencia, y que investigar y enseñar es una forma de buscarlo y también una obra de misericordia. Así que bueno, antes de terminar, quiero compartir algo que figura al comienzo del libro, que es que en la nota, si alguno lo ha adquirido, lo puede leer, decidí renunciar a percibir los honorarios por esta publicación, y lo puedo decir porque es verdad, y los destinaré para financiar futuras investigaciones de derecho sanitario. Es mi manera de devolver algo de lo mucho que he recibido, porque el conocimiento, como la vida, se multiplica cuando se comparte. Muchas gracias. ¿Qué decir después de estas palabras del doctor Menéndez? Yo también me sumo a los agradecimientos por tanta generosidad, tanto de los expositores como del doctor Menéndez, que en definitiva fue quien nos ha convocado para poder compartir esta tarde y el fruto de su trabajo en un libro que no tengo duda que es y va a ser una herramienta muy, pero muy valiosa y muy necesaria tanto para los médicos como para los abogados ante los desafíos actuales en la materia. Y también que es un motivo de celebración, como dijo el autor. También le quiero agradecer a personalidades que han querido estar presentes y no han podido y nos han mandado sus saludos, como la doctora Susana Medina, que es la presidente de la Asociación de Mujeres Jueces de la República Argentina, quien saludó especialmente al doctor Menéndez. Y por supuesto que también a todos ustedes que se han acercado esta tarde y que han compartido esta tarde con tanto interés. Antes de terminar y antes de despedirlos, les quería contar que acá afuera está un stand de la editorial para quienes quieran adquirir el libro. Hay libros disponibles. Y también que pueden seguir a la universidad por las redes, por UNIV Austral o Austral Derecho, y ahí van a poder tomar conocimiento y estar informados de la oferta académica y también de todas las actividades que se realizan periódicamente. Buenas tardes, gracias.